Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. Hoy es 22 de septiembre del 2025. Son las 7:30, ya 31 minutos de la noche. Y vamos a comenzar lo prometido. Voy a empezar yo dando un preámbulo de lo que es el tema y acto seguido le doy la participación al grupo 10 y al grupo 1, creo. Entonces voy a compartir pantalla y comenzamos. ¿Me confirman que están viendo mi pantalla, muchachos, por favor? Si alguien quiere hablar, pues bienvenido. ¿Están viendo pantalla? ¿Viendo pantalla? Sí, doctor. Sí, Listo. señor. Perfecto. Entonces vamos a hacer esta introducción a los algoritmos en medicina y en educación. Entonces, lo primero, definir qué es un algoritmo. Entonces, el algoritmo es como, digámoslo así, es como una fórmula, una receta. Es hecho el símil digamos, en la cocina, que son los ingredientes que necesitamos para al final obtener un resultado, resolver un problema. Entonces, in estricto es un conjunto de instrucciones para resolver un problema o tomar decisiones. Y en la parte de inteligencia artificial en medicina se usan básicamente para analizar datos clínicos, generar diagnósticos, pronósticos, evaluar riesgo. En el contexto de la inteligencia, estos actúan como una base operativa de los sistemas inteligentes y básicamente lo que permiten a las máquinas es aprender, reconocer patrones, clasificar los datos, predecir resultados y tomar decisiones con diferentes grados de autonomía. En la mirada educativa, los algoritmos trascienden básicamente lo técnico y se convierten en herramientas que nos permiten estructurar el razonamiento clínico de forma computacional. Sirven como andamios cognitivos que modelan procesos diagnósticos, terapéuticos y en educación, pues lo pedagógico, y pueden simular decisiones humanas en escenarios diferentes, en escenarios complejos, como interpretación de imágenes, personalización del aprendizaje, diagnóstico temprano o tomar decisiones en contextos clínicos. Básicamente permiten claridad y precisión. Cada paso debe ser inequívoco y bien definido. Deben ser finitos. El algoritmo debe concluir tras un número determinado de pasos y tiene una entrada y tiene salida, uno más datos iniciales sobre los cuales se aplicarían las instrucciones. Tiene salida. Después de esas instrucciones hay un resultado y que son derivados del procesamiento de la entrada. Tiene eficiencia, capacidad de optimizar recursos como tiempo y memoria y son adaptables, tienen adaptabilidad. En los algoritmos de aprendizaje automático, las instrucciones pueden modificarse dinámicamente con base en los datos y con base en la retroalimentación. Importantísimo, tipos de algoritmos relevantes para salud y educación. Entonces, los algoritmos pueden ser deterministas y esos son así cuando siguen reglas fijas, predecibles, y sobre todo esto sirve mucho en procesos administrativos. Los algoritmos son probabilísticos porque incorporan incertidumbre y tienen distribución estadística y son claves en el diagnóstico y el pronóstico. Los algoritmos de aprendizaje supervisado es que aprenden a partir de ejemplos etiquetados. Los algoritmos no supervisados detectan patrones sin etiquetas previas. Los algoritmos de refuerzo aprenden mediante ensayo y error y básicamente optimizando decisiones. Y los algoritmos generativos, que son los que usa GPT, que son los que usa Gemini, que son los que usa Cloud, todas las IAs generativas, que son capaces de crear texto, imágenes, respuestas, soluciones nuevas a partir de modelos preentrenados. Los tipos de algoritmos en medicina, entonces supervisados, aprenden con datos etiquetados, por ejemplo en diagnósticos conocidos. Los no supervisados descubren patrones sin etiquetas previas. Los supervisados entonces usan datos con respuestas conocidas, ejemplo, la regresión logística, los árboles de decisión, y cuando usan redes neuronales que hacen cada vez más complejo el proceso de la inteligencia artificial.
Aplicaciones en diagnóstico automático, predicciones de riesgo y en clasificaciones. Los algoritmos no supervisados, que no son etiquetados, usan datos sin etiquetas. Los ejemplos, los CAN-MINS, los DIVSCAN y el PCA. Aplicaciones, descubrimiento de fenotipos, agrupamiento de pacientes y análisis exploratorio. Supervisados versus no supervisados. Los supervisados tienen un objetivo claro, aprenden de ejemplos, y los no supervisados descubren estructuras sin guías. Ambos pueden combinarse en medicina y generalmente lo que hacen, pueden combinarse para utilizando etiquetados y no etiquetados para análisis mucho más robustos. En dimensión ética y clínica del tema, ¿cómo garantizar transparencia y justicia en los modelos? Pues la privacidad, los sesgos, responsabilidad clínica. Y definitivamente nosotros, como médicos y profesores, terminamos o seguimos siendo el centro de la decisión. Somos nosotros los que tomamos las decisiones, somos nosotros los que piloteamos, somos nosotros los que damos instrucciones y somos nosotros los que al final los únicos y principales responsables del proceso. Conclusión, los algoritmos son aliados del médico moderno. Comprender sus principios es clave para una práctica clínica segura y eficaz. Y hoy aprenderemos, pues, ojalá con lo que ustedes complementen los dos grupos que van a seguir, a identificarlos, diferenciarlos y aplicarlos. Yo pienso que podemos parar acá en esta introducción. Aquí está, al final está la bibliografía. Usé inteligencia artificial para construir la presentación. Es la segunda versión. Por ahora no hay cambios. Seguramente en una siguiente vez podemos hacer cambios. Bueno, mis queridos amigos, vamos a quitar el grupo entonces, el grupo creo que es el grupo 10 y luego el grupo 1. Bienvenidos. Es el tiempo. Hola, buenas noches. No, somos el grupo 2 que nos corresponde el día de hoy. Dale, qué pena. Sí, sí, dale. No hay problema. Entonces, compartamos presentación. Bueno, como les acabo de mencionar, somos el grupo 2 y nos correspondió el día de hoy hablarles sobre algoritmos supervisados y no supervisados. Bueno, como ya pues lo estaba mencionando el doctor, entonces, bueno, lo de los conceptos fundamentales que debemos tener como claro, entonces serían dos, que sería el algoritmo, que pues como el doctor ya lo mencionó, es como simplemente un conjunto de pasos o instrucciones para resolver un problema, y pues en la inteligencia artificial ya serían los algoritmos los que nos permiten hacer predicciones, clasificaciones o detectar patrones. Y por otro lado está el aprendizaje automático, que pues esta es una rama de la inteligencia artificial, y pues esto lo que nos va a permitir es que las máquinas aprendan patrones de los datos pues sin estar programados de manera explícita. Este aprendizaje pues se divide en dos grandes tipos, que sería pues el supervisado y el no supervisado. Entonces, el supervisado pues es un modelo que aprende de datos ya etiquetados, es decir, donde ya sabemos la respuesta. Sirve para la clasificación o regresión, por ejemplo, para predecir riesgo, por ejemplo, un riesgo cardiovascular o diagnosticar una neumonía a partir de imágenes. Y el no supervisado, pues es un modelo que pues ya no tiene etiquetas, sino que simplemente pues busca patrones y agrupa los datos según pues las similitudes. Por ejemplo, nos ayuda a identificar fenotipos clínicos o agrupar pacientes con síntomas ya más complejos. Entonces, están pues los principales algoritmos, que serían, bueno, los algoritmos supervisados. Entonces tenemos la regresión logística o lineal, que esta pues básicamente es usada para predecir probabilidades o valores, como por ejemplo sí o no, o verdadero o falso, o una variable categórica. Ya en árboles de decisión, esta pues que dividen el problema en una rama hasta llegar a una respuesta. El random forest, que es que combina varios árboles para mejorar la precisión. La máquina de vectores de soporte es la que pues busca la mejor frontera para
separar grupos de datos, y ya la parte de redes neuronales supervisada es las que se entrenan con ejemplos etiquetados para imitar el razonamiento humano. Ya en cuanto a los algoritmos no supervisados, entonces se destacan el agrupamiento, que sería que agrupa los datos en un número de grupos definidos. Está ya el agrupamiento basado en densidad, que eso básicamente es que encuentra agrupaciones basadas en densidad y detecta valores atípicos. Análisis de componentes principales es la que pues reduce la cantidad de variables manteniendo la mayor información posible. Y ya autoencoders, que son redes ya neuronales diseñadas para comprimir y luego reconstruir la información. Ya las aplicaciones clínicas prácticas, entonces estos algoritmos pues ya tienen aplicaciones ya reales en cuanto a la parte de la medicina. Entonces, en radiología, pues esta nos sirve para clasificar imágenes y pues detectar lesiones. Ya en la parte de oncología, digamos, para agrupar perfiles genéticos como tumores. En geriatría, pues para identificar diferentes tipos de fragilidad en adultos mayores. Y ya en la parte de medicina interna para predecir ingresos hospitalarios. Y en cuanto a la parte de UCI, pues nos ayuda a analizar patrones fisiológicos y anticipar complicaciones. En cuanto a las ventajas y desafíos éticos, entonces, en cuanto a las ventajas, las principales pues son mayor precisión diagnóstica, análisis de grandes volúmenes de datos y pues también nos ayuda al apoyo y en la toma de decisiones clínicas. Pero también pues existen desafíos éticos como son el riesgo de sesgo en los datos, la falta de transparencia, lo que se conoce como una caja negra, el uso de información sensible y la dificultad que pueden tener los médicos no expertos en interpretar los resultados. En cuanto pues a los requisitos ya para la implementación, pues para que un algoritmo funcione bien en cuanto a la parte clínica, pues se necesitan como varias condiciones, entre ellas que la base de datos sea de calidad, que sea limpia y representativa, que el etiquetado sea correcto en el caso de los modelos supervisados, la validación clínica y métrica de evaluación confiable como precisión y sensibilidad. Y pues también además que el personal de la salud debe tener un conocimiento pues mínimo en la parte de computacional, como también en la parte ética, y esto para usar estas herramientas de forma pues segura. Bueno, ya vamos a dar paso como tal a la actividad que vamos a realizar. Les voy a contar primero cuál es el objetivo de la actividad. Básicamente lo que buscamos en esta pues es fortalecer la comprensión de los algoritmos que ya acabamos de mencionar, que son los supervisados y los no supervisados, y la idea es que mediante esta actividad todos puedan participar y se involucren un poquito ayudando como en la realización del análisis, la deducción y la reflexión crítica de la actividad. Siguiente, por favor. ¿En qué consiste la actividad? Se llama Detective Médico. Lo que vamos a hacer es presentar dos casos clínicos en donde la inteligencia artificial procesó como tal los datos médicos, y lo que vamos a hacer entre todos o entre todo el grupo, lo que buscamos es que entre todos logren descubrir qué tipo de algoritmo fue el que se utilizó en cada caso clínico, por qué creen que es ese, y pues hacer una reflexión de el impacto que este puede tener como tal en la práctica clínica. Entonces vamos con el primer caso clínico. En el primer caso clínico tenemos un paciente masculino de 7 años que consultó a urgencias por fiebre de 39.5 grados, tos productiva de 3 días, presentó dificultad respiratoria con frecuencia respiratoria de 36, tiene tirajes intercostales, saturación de 90, en aire ambiente. No tiene ningún antecedente, y al examen físico encontramos que el paciente tiene crepitantes en base pulmonar derecha, las mucosas están secas, tiene una frecuencia cardíaca de 118 y la presión arterial en el momento está normal. En cuanto a los paraclínicos, tenemos leucocitos de 18.500 con neutrofilia, la proteína C reactiva está en 20 miligramos sobre decilitro, o sea que la tenemos elevada, y en la radiografía de tórax se evidencia una consolidación en el lóbulo inferior derecho. En este caso, el hospital utiliza un sistema inteligente que básicamente fue entrenado con diferentes historias clínicas, con bastantes historias clínicas de diferentes pacientes pediátricos que presentan esta sintomatología como fiebre, tos y síntomas respiratorios. Entonces, cada caso fue etiquetado por médicos como neumonía o no neumonía.
Y al recibir datos de pacientes, entonces lo que hace este sistema es decidir pues si es neumonía o no se presenta la neumonía como tal. En este paciente el sistema predijo que había una neumonía probable con un 92%. Pásala, porfa. Entonces las preguntas que vamos a utilizar, no sé si alguien quiere participar, si alguien se anima a responder la primera pregunta, que es: ¿el algoritmo usado en este caso es supervisado o no supervisado? ¿Quién levanta la mano? A ver. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Nadie, ¿ok? Bueno, pues siendo así, entonces si quiere pasamos a la siguiente diapositiva donde pues hacemos ya la explicación Qué como bueno tal sería que, y, qué y bueno sería que resolvemos así sea que escriban y si les da, resolvemos el caso. escriban a alguien. No, Angie, Pues yo diría que es no supervisado porque simplemente se le subieron las historias clínicas. Entonces, como no se le dio una etiqueta de qué era cada enfermedad, él simplemente analizó. Entonces, yo digo que el propio algoritmo fue el que lo clasificó, entonces sería no supervisado. Y que pues eso ayudaría con más casos, digo yo. está bien Angie por participar, muy bien, listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere opinar? Gracias Angie. Bueno, si no, entonces haga el grupo, dale pues. Listo, entonces pasemos a la siguiente diapositiva donde ya tenemos la solución. Claro. Bueno, entonces este algoritmo que se utilizó fue un algoritmo supervisado porque el modelo se entrenó con datos etiquetados como neumonía Claro. y no neumonía, por lo que en función de estos datos anteriores, aprende a clasificar los nuevos casos, pues ya con los ejemplos de historias clínicas anteriores que le habían puesto. Entonces, en este caso fue un árbol de decisiones. Entonces, Perfecto. él divide en problema con unas ramas con condiciones clínicas, por ejemplo, los síntomas, hasta llegar a una clasificación final. Siguiente, por favor. Acá hay una explicación un poco más profunda de cómo funcionan estos modelos. Entonces, primero, el sistema necesita los datos de entrada. En este caso, las características clínicas del paciente, que son el sexo, la edad, signos, síntomas, que se encontró en el examen físico, los resultados del laboratorio, y con toda esta información, el modelo ya puede compararlo con lo que ya ha aprendido previamente. ¿Qué fue lo que se entrenó antes? El algoritmo fue entrenado con un conjunto grande pues, de pacientes pediátricos con cuadros de asma, bronquiolitis y neumonía. Entonces el sistema aprendió a reconocer patrones a partir de variables clínicas y también radiológicas. Se utilizó un árbol de decisión tipo CART y lo que hace es que selecciona variables relevantes y va a podar ramas para evitar pues este sobreajuste. ¿De dónde sale que pues tiene un origen, pues probablemente es neumonía en un 92%? En los datos de entrenamiento habían 250 pacientes con características similares en la misma red del árbol y de esos 230 tenían una neumonía confirmada y 20 no. Eso quiere decir que el modelo lo que hace es que asigna una probabilidad 230 sobre 250 que da pues un 92% de que el nuevo paciente con estas características tenga una neumonía. Y ya pues la salida del modelo, esta es como la predicción que da ya el algoritmo para este paciente, que es lo que nos dice que tiene una neumonía probable con una confianza del 92%. La siguiente, por favor. Y ya pues en cuanto a la reflexión, es que el uso de los algoritmos supervisados pues abre grandes oportunidades para mejorar la precisión diagnóstica, pero también plantea unas preguntas éticas, como por ejemplo, si el algoritmo llegase a equivocar, pues quién va a responder y de quién es la culpa, del médico o del sistema. También plantea si los pacientes deberían saber que su atención está mediada por inteligencia artificial. Y pues si el entrenamiento se hizo con datos de una población diferente, podría llegar a fallar en otras realidades clínicas. Y como conclusión, el árbol de decisión siempre va a ser una herramienta complementaria, porque ya el juicio clínico humano va a ser insustituible. Muy bien.
Bueno, entonces aquí ya seguimos con el caso clínico número 2, en el que tenemos un paciente masculino de 10 años, el cual consulta urgencias junto pues a varios niños de su misma escuela. Todos presentaban como los mismos síntomas respiratorios crónicos. En este caso el paciente presentaba tos recurrente, disnea de esfuerzo variable, algunos con hospitalizaciones previas por crisis asmáticas, otros que nunca habían sido pues hospitalizados. Diferencias notorias en el uso de inhaladores de rescate, desde casi nunca hasta varias veces al día, y severidad de síntomas muy variada entre los pacientes. El hospital pues utiliza un sistema inteligente que analiza datos de 200 niños con cuadros similares. ¿Qué cosas analiza? Número de crisis al mes, uso de medicación de rescate, severidad de síntomas en cuestionarios clínicos y hospitalizaciones en el último año. El sistema no tenía etiquetas previas como controlado o no controlado, pero al analizar los datos identifica 3 grupos distintos de pacientes. Los grupos son: grupo A, síntomas leves, escaso uso de medicación sin hospitalizaciones. Grupo B, síntomas moderados con hospitalización ocasional. Y grupo C, síntomas graves, alto uso de medicación y hospitalizaciones frecuentes. Las preguntas son las siguientes. Entonces, la primera: ¿el algoritmo usado en este caso es supervisado o no supervisado? La segunda es: ¿por qué creen que se clasifica de la forma en la que ustedes pues hayan escogido? ¿Qué ventajas tendría aplicar este algoritmo en la clínica real? ¿Y qué desventajas o limitaciones puede tener? Entonces, no sé pues si alguien se anima a responder o Grupo, si seguimos con la explicación. grupo, ¿quién se anima? ¿Alguien que se anime? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Cuéntenme. O escriban ahí en el WhatsApp, perdón, es que en el WhatsApp, en el chat del grupo. Escriban en el chat del grupo. Bueno, Bueno, entonces ya en cuanto a la revelación y explicación, pues el tipo de algoritmo que en este caso estábamos aplicando era no supervisado, el modelo usado era el K-means, la razón pues es que no había etiquetas, el sistema pues agrupó a los pacientes en clústeres basándose en similitudes de sus variables básicamente. Siguiente. Bueno, entonces lo primero fue la recolección de datos, que pues ahí como lo que habíamos dicho era que pues el hospital había juntado la información de estos 200 niños que pues tenían estos síntomas respiratorios crónicos, que eran los ítems que habíamos mencionado anteriormente. Ya en el segundo paso pues fue la preparación, en el que pues todos estos datos se organizaron pues como en una tabla, en cada fila un paciente y en cada columna una variable. Entonces aquí lo importante realmente y lo que queríamos destacar era que no había etiquetas previas como controlado y no controlado. Ya el tercer paso es como el análisis del sistema, que en este caso pues el modelo buscó patrones de similitud entre los pacientes, así pues comparando quién se parecía a quién en las crisis, en medicamentos y en hospitalizaciones. Ya el 4, que fue pues la formación de grupos, que fue cuando el sistema pues propuso los 3 grupos que habíamos mencionado anteriormente ya. Y después de eso, a partir de esos grupos, se hizo el quinto paso, que fue la interpretación médica, que fue pues después de ver cómo quedaron esos grupos, los médicos pues propusieron nombrarlos clínicamente como asma controlada, parcialmente controlada y no controlada. Siguiente. De este caso, pues la reflexión que podemos obtener es que en cuanto pues a nivel médico, pues que va a ser muy útil para descubrir subgrupos ocultos en enfermedades heterogéneas. En este caso, pues teníamos el ejemplo del asma, pero pues también nos puede servir en otras enfermedades, como lo pueden ser diabetes, cáncer. Y de esta misma forma, pues favorecer como la medicina más guiada a la individualización y a la personalización.
Responsabilidad porque pues este es un algoritmo que puede agrupar mal y generar sobretratamiento o incluso infratratamiento. Entonces son los ítems en los que nos debemos enfocar y poner cuidado. Transparencia, pues porque el paciente debe saber que la clasificación inicial provino realmente de una máquina y no, en este caso, pues del diagnóstico médico directo. Y equidad es porque si los datos provienen de una sola población, estos podrían pues no ser estos grupos representativos en otros contextos. Ahora pues ya como tal la conclusión general de este caso es que el K-means no sustituye la verdad a la clínica, sin embargo pues es un complemento poderoso para identificar patrones ocultos y mejorar la atención individualizada. Aquí nosotros quisimos poner como unos tipos de algoritmo en el que ponemos en esta tablita pues como si es supervisado o no supervisado y la explicación pues como una explicación breve de qué trata. Entonces básicamente aquí pusimos ejemplos como por el primero que tenemos es regresión logística o lineal, en este caso es un sistema supervisado y se encarga pues como de predecir variables continuas o categóricas según relaciones lineales o logísticas. También tenemos el K-means, que era pues el que habíamos mencionado en el caso clínico 2, que en este caso es no supervisado, que agrupa datos en que, pues en grupos según la similitud que encuentra. Siguiente. Y ya la importancia en el contexto clínico de esto es que pues esto nos define que hay datos que son relevantes para el paciente, nos ayuda a agruparlos y a contextualizarnos en cuanto al paciente, asimismo ayudándonos a interpretar correctamente los resultados que nos arroja el algoritmo. Nos colabora muchísimo y nos acerca hacia asegurar la seguridad y ética en la decisión médica orientada hacia el paciente y pues convierte este análisis en recomendaciones útiles y especialmente y sobre todo aplicables. En cuanto a los riesgos éticos y el potencial en medicina, entonces tenemos 5 riesgos éticos, el primero siendo el sesgo en los datos, pues porque como sabemos este tipo de herramientas de inteligencia artificial están susceptibles hacia los errores y pues si los datos usados no representan en este caso a toda la población, ya sea como edad, género, etnia, pues el algoritmo nos puede dar una generalización y puede dar decisiones injustas o inexactas. Deshumanización, pues porque el riesgo de reemplazar el juicio clínico del médico en este caso, por lo que llamamos o comúnmente conocemos como una caja negra sin empatía, pues nos va a generar esto, la privacidad, porque el mal manejo de las historias clínicas digitales o datos susceptibles puede violar la confidencialidad. La responsabilidad médica es porque si el algoritmo falla, ¿quién va a responder? Nosotros como médicos, la institución, el hospital o el desarrollador de la inteligencia artificial. Y la dependencia excesiva porque pues confiar ciegamente en la inteligencia artificial puede llevar a errores diagnósticos o terapéuticos y a que el médico pues no pueda discernir bien sobre sus conocimientos previos sobre lo que le está dando la inteligencia artificial. Sin embargo, todo esto pues tiene un potencial en medicina en el que también encontramos 5 relevantes, que fue el diagnóstico más rápido y preciso. Sin duda alguna la inteligencia artificial pues es un apoyo hoy en día, especialmente en unas áreas en las que se ha podido destacar, como la radiología, dermatología, genética y pediatría, una medicina personalizada, porque pues gracias a la inteligencia artificial hay tratamientos ajustados a cada paciente según datos genómicos y clínicos y nos colabora mucho con esto. Prevención y predicción porque nos ayuda a detectar riesgos de complicaciones antes de que ocurran, de acuerdo al análisis de los datos, optimización de recursos porque priorizar pacientes en urgencias o mejorar la gestión hospitalaria pues nos ayuda a hacer mejor uso de las herramientas y de los elementos que tenemos a la mano. Y aprendizaje continuo porque la ayuda y la colaboración de la inteligencia artificial pues está en constante actualización y con estos nuevos casos y evidencia científica nos nutre a nosotros para poder ejecutar de manera pues más eficiente el juicio clínico con los pacientes.
Eso fue todo, muchísimas gracias. Muy bien, grupo. Muy bien, excelente. Grupo 2, muy bien. No sé si alguien quiera hacer algún comentario o algo. Me parece que cada vez, en la medida en que nos vamos adentrando, sigamos interactuando con conceptos fundamentales en IA, pues yo creo que este mundo que estamos viendo, eh, los efectos, porque prácticamente lo que vemos son los efectos, los resultados, las bondades de la inteligencia artificial, eh, pues cada vez nos aproximamos más a saber qué ocurre detrás. Y definitivamente detrás de ese mundo están una cantidad de estructuras que son algoritmos y sabemos en qué medida los algoritmos están entrando, cómo se clasifican. Eh, yo creo que cada vez esa no supervisión, ese no etiquetado, pues nos puede, entre comillas, sacar nuevas cosas, nuevos estados del arte. Y definitivamente los supervisados yo pienso que nos van a servir para automatizar mucha información, para combinar mucha información. De hecho, lo que más hacemos es eso. Lo que más utilizamos son algoritmos supervisados, algoritmos con etiquetado, que nos ayudan a hacer diagnósticos, incluso con enfermedades raras, y con el tiempo a ir descubriendo otras cosas que no vemos, que no suponemos, y que salen de pronto de ese no etiquetado, muchas cosas nuevas. Grupo, muy bien, excelente. Sigamos con el siguiente grupo entonces. Por favor, compartan pantalla. Si alguien quiere intervenir, bienvenido. Si alguien quiere aportar, bienvenido. Muy buenas noches, nosotros somos el grupo 3. Dale, Vamos a hacer, digamos, una demostración de lo que es Zotero. excelente, dale, muy bien. Entonces, primero, pues así de manera verbal, voy a explicar brevemente antes de hacer la demostración, porque vamos a hacer la proyección de cómo se utiliza, pues identificando que Zotero es un gestor de referencias bibliográficas, el cual, digamos, nos ayuda a nosotros a gestionar las citas para gestionar más rápido el tiempo. ¿Qué es lo que hace como tal? Él nos ayuda a guardar las referencias de los artículos consultados, de los sitios web, de como tal las revistas de anexos de informaciones, de revisiones, y nos ayuda a organizarlos de manera casi automática. Entonces, nos ayuda también, digamos, de manera consecuente a clasificarlo mediante etiquetas, también mediante carpetas, y como tal nos ayuda mucho a la gestión de las mismas, ya que nos permite de manera automática ponerlas en diferentes formatos, entre esos Vancouver, que es más que todo el lenguaje científico que nosotros utilizamos. Entonces, ya teniendo identificado esto, ya ahora sí vamos a hacer la demostración de cómo se utiliza. Un momento. Bueno, voy a compartir pantalla completa. Listo, ¿ya ven mi pantalla? Ya está entrando, ahí apenas está entrando. Bueno, pues vamos a hacer el ejercicio literalmente como lo haríamos si fuera el caso de que estuviéramos en un trabajo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces vamos a ir a Putler o a cualquier plataforma en la que estemos buscando un artículo y vamos a poner un tema. Digamos, diabetes, ¿cierto? El ejemplo. Y digamos que utilice este, claro. Entonces, pues, bueno, pues yo lo voy a hacer con el abstract, pero pues podemos hacerlo con el texto como tal, completo. Hagámoslo acá, pues. Entonces, digamos que yo voy a citar esta parte. No está muy corta, no muy corta, más bien otra. A ver, todo esto. Vamos a citar esto, ¿cierto? Pues yo voy a hacer el ejercicio tanto en Word como en documento. Aquí ya había hecho un ejercicio, entonces acá debajo de este vamos a poner ahora este párrafo. Entonces, bueno, lo pego, normal. Y bueno, pues para los que no tengan Zotero, entonces vamos a Google y buscamos Zotero.
a lo que yo entro aquí, el primer link que aparece y le doy en descargar, me va a llevar a descargar tanto la extensión, que sería esta, como la aplicación como tal. Pues yo ya tengo la aplicación y ya tengo la extensión que aparecería acá, mira la extensión, ¿cierto? Al tenerla así, ya lo que yo entre a documentos de Google me va a aparecer acá. Y lo mismo en Word, también me va a aparecer acá. Mira. Entonces, listo. Entonces ya puse el párrafo que quiero citar en mi documento, en mi trabajo. Entonces, eh, lo subrayo y le doy aquí en agregar cita. Aquí me va a pedir, em, pues aquí podemos poner el título del documento, y Dios mío, del documento, del documento y o el nombre del autor. Pero yo creo que con el título del documento ya pues sale, vamos a ver. Sotero. Tararararán. No cargó, no apareció. Bueno, podemos hacerlo por este otro modo porque no se cargó al parecer. Entonces lo que podemos hacer, otra vez, lo que podemos hacer es, aquí en PubMed, le damos en la extensión que ya hemos instalado y le damos ahí, estando aquí en el documento, para guardar este documento en nuestra biblioteca. Entonces, aquí biblioteca, mi biblioteca, perdón, acá. Esta cosa no me deja ver. Hecho. Entonces, si nos vamos a la aplicación ya de Sotero, acá ya me aparece, miren, acá está el documento. Miren, cuál es el mismo. Me tocó hacer el procedimiento largo. Entonces, listo. Ahí. Entonces, ahora sí, a la hora de que yo vaya a citar aquí mi párrafo, le den adicionar cita y aquí ya me va a aparecer el documento, porque ya lo puse en la plataforma como tal. Entonces, le doy ahí, enter, y me va a citar el párrafo. Esta es la cita del párrafo. Se supone que este 2 va acá. Bueno, a ver, lo pongo arriba. Ahí. Esto. Ahí está. Y para ya poner la cita como tal, miren, aquí ya me la puso. Pues, pues aquí ya lo puso porque yo ya lo tenía así configurado. Pero si no, simplemente dar acá en Edit Bibliography y ya ahí me lo va a agregar. De ahí en adelante va a ser igual. O sea, párrafo que ponga, hago el mismo ejercicio y ya. Y pues en documentos de Google es prácticamente lo mismo. Pero pues hagamos el ejercicio para que vean. Entonces voy a pegar el mismo. Ah, bueno, pues otra parte. ¿Cuál es el mismo documento? ¿Sí? Voy a coger el mismo documento que ya tengo en Sotero. Entonces acá, tin, pegar. Listo. Y otra vez, Sotero, adicional cita. Y acá ya aparece otra vez. Desde que yo suba a Sotero el documento, ya siempre me va a aparecer ahí. No es necesario ni siquiera escribir nada. Solo ahí va a quedar. Y también lo mismo. Aquí también le daba en Sotero y le daba en Edit Bibliography y ya. Ahí me comienza a citar de ahí en adelante. De pronto acá pongo el título, entonces, bibliografías. Y pues yo ya la tenía configurada en Vancouver, como estábamos hablando, pues porque es el modo que más utilizamos. Entonces, eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Realmente lo que puede llegar a ser difícil es descargarlo, pues no todos los equipos como que están, sí, están como que aceptan el programa, pero pues ya a la hora de citar ya es cuestión de 2 clics. ¿Algo más, grupo?
No, profe, pues ahí ya hicimos la explicación y ya ¿Por hablamos qué sobre el no, programa. por qué no, pues, o sea, resuman un poquito más todas las utilidades que tiene Sotero? O sea, ¿qué es Sotero? ¿Usa Sotero inteligencia artificial, sí o no? ¿Para qué otros usos sirve Sotero? Cuéntenme. Profe, él como tal, hasta el momento, no tiene usos de inteligencia artificial. Pues, digamos que hay un modo demo, pero no lo hemos identificado y la verdad no lo hemos aprendido a utilizar. Entonces, hasta el momento como tal, nosotros lo hacemos manualmente para controlar cita por cita. Además, digamos que nos permite ir organizando automáticamente cada referencia bibliográfica, cosa que si uno lo hace manualmente es mucho más castroso, muchísimo más difícil. Entonces, como tal, Sotero nos ayuda con las citas, más que todo en los proyectos de investigación que son tan largos y que hay que citar tantos artículos, tantas fuentes a la vez, ahí es donde le encontramos su gran utilidad. Muy bien. O sea, entonces, Sotero es un gestor bibliográfico. ¿Parecido a qué otra aplicativo o a qué otra plataforma se parece Sotero? ¿Cuál otra? Mendeley, ¿Cuál? Mendeley, ¿no? Eso. Exacto. Yo diría que son los dos gestores bibliográficos más utilizados. Y su función principal es organizar toda nuestra backup de citas de referencias bibliográficas. Entonces, Sotero permite crear carpetas, permite crear subcarpetas, permite citar en diferentes formatos, Vancouver, APA, Michigan, Harvard, o sea, todos los formatos que usted quiera, él se los da. Permite que usted guarde artículos con solo el DOI, permite que guarde artículos por autor, permite, o sea, muchos usos y es una muy buena herramienta. Ahora, digamos que la inteligencia artificial está casi que está obviando muchas de las cosas que uno hace, sobre todo en citaciones con Sotero, pero ahí tienen ustedes una muy buena biblioteca tipo plataforma de gestión bibliográfica que hay que usarla, que nos ayuda a sistematizar, a organizar, a seleccionar eh, toda la bibliografía que queramos. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna observación, alguna, algo más. Yo pregunto, espérate, yo abro acá, a ver si alcanzo a mostrarles algo. ¿Alguien tiene algo más para agregar? Si no, voy a compartir. Yo pregunto, levanten la mano, ¿cuántas personas utilizan, han creado proyectos, no expertos GPT, sino proyectos en GPT? ¿Cuántas personas ya usan la utilidad de GPT como proyecto? Que eso también lo usan otros, otras IA generativas como Claudia, pero pues en este caso, como yo sé que más de uno de ustedes está pagando el GPT, entonces, ¿quiénes usan el proyecto GPT? El proyecto en GPT. Levanten la mano o escriban o digan yo, o son poquitos, parece que los que lo usan, los que no saben cómo crearlo, no sé. Permítanme un momentico. ¿Qué? Ah, espérate, el dobles, toca el dobles en este momento. Que mi esposa está muy enferma y me va a tocar. Voy a compartir aquí rápidamente. Voy a compartir y ya en 5 minutos terminamos porque me va a tocar asistirla, que está muy mal, está muy enferma. Miren, el proyecto GPT, acuérdense que por acá se crean los GPT expertos. Por aquí se crean los GPT expertos. Sí, que ya les mostré cuántos hemos creado, más de 26 GPTs. Y los proyectos se crean por acá. ¿Sí?
le voy a mostrar rápidamente. Entonces, usted crea un nuevo proyecto, ya les voy a mostrar así rápido acá. Aquí se le da el nombre al proyecto, ¿sí? Y después de crear el proyecto, pues ya les voy a mostrar cómo queda un proyecto creado. Voy a mostrarle acá una estructura que creé de un libro que estamos haciendo en la línea de profundización en diabetes con los de la Universidad del Quindío. Entonces, el proyecto tiene, básicamente, entonces tiene el título y tiene, se le pueden agregar archivos generales y tiene instrucciones general. Pero lo más importante es que usted al proyecto le puede crear líneas. Por ejemplo, en este caso, yo creé línea chat y la ventaja es que usted todo lo que haga dentro del proyecto, el proyecto va sabiendo que hace una y otra línea. O sea, el que tenga dudas con esto, el mismo proyecto le va ayudando a usted a que vaya estructurando su mismo proyecto. Por ejemplo, en este caso, ustedes ven que lo que hice fue crear tópicos y cada tópico permite desarrollar un capítulo porque cada tópico tiene los instructivos de los 12 capítulos. Creé uno que son lo que llaman la línea general, donde básicamente inicia uno el desarrollo del proyecto. Creé otro para búsqueda sistemática de la literatura. Creé otro para evaluar los artículos que van saliendo por búsqueda sistemática. Y estos que les muestro acá son los que alimentan cada uno de los capítulos que se van construyendo. Entonces, pero cada uno de estos, y aquí se está desarrollando el capítulo, cada uno de estos tiene una estructura donde empieza por búsqueda sistemática, luego el análisis de los artículos, para después empezar a desarrollar el capítulo. Y mire el capítulo del libro como, por ejemplo, en este que es la introducción, y aquí está, ahí está la citación, aquí lo estaba citando con Norma Zappa, después básicamente lo que se le dijo fue que lo citara con Norma Vancouver, entonces después el mismo, ya les voy a mostrar acá, aquí son instrucciones que le está dando uno, y aquí ya empieza, mire, entonces introducción, marco general, tópico 1, y empieza a desarrollar, lo va uno ayudando a todas esas citas que se encontraron a ir haciendo la redacción y luego viene la referenciación con formatos Vancouver. Bueno, la idea es que uno va construyendo progresivamente, estructuralmente, en este caso es el desarrollo, en este caso, mire, la estrategia de búsqueda, los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, la evaluación de calidad de los artículos, que lo está haciendo con el chat que especializó para cada cosa. Esto es maravilloso, muchachos. O sea, si no han creado proyectos, los invito a crear proyectos para cosas diferentes por ejemplo, en este caso es casi que toda una línea de profundización que en últimas termina siendo, como les digo, libros y que tienen bibliografía de muy alta calidad. Entonces usted los va desarrollando y lo que va haciendo es, los va validando, utiliza validadores externos. Yo uso, por ejemplo, Claude, uso Gemini, uso Quinn, para que me vaya validando lo que este GPT, en este caso esta línea chat, me va sacando y lo voy afinando. Al final, construyo una teoría, un marco teórico de muy buena calidad. Entonces, eso era lo que les quería mostrar. Si no lo saben, esto se saca por acá y por aquí se crea el nuevo proyecto. Estos son proyectos que tengo por el GPT personal, que tengo otro GPT que es institucional, y aquí están básicamente, eso es lo que les quería mostrar. Qué pena, yo creo que voy a parar acá porque veo que esta mujer está muy enfermita y me toca asistirla. No sé si alguien quiera preguntar algo, anotar algo, ¿no? Aportar algo.
Listo. A las 8:30, muchachos, por favor, desarrollan el quiz, que se les abre a las 8:30 en punto. ¿Listo? Bueno, paramos acá. Muchas bendiciones a todos. Vamos a dejar de grabar. Vale.